Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el canal. Me presento si es primera vez que pasas por aquí, me dicen Val. Esto es Amigurumis y aquí hablamos todo lo que tenga que ver con amigurumis. En el día de hoy, como ya vieron en portada, voy a hablar un poquito, me estoy preparando para una feria y la verdad es que a raíz de eso saqué un proyecto que lo saqué en distintos tipos de hilado. La verdad es que no fue nunca mi intención hacerlo, pero ya le voy a ir más o menos desmenuzando todo. Pero al hacerlo lo encontré muy entretenido para ver las diferencias de tamaño que puede pasar cuando uno teje un mismo patrón sin modificar absolutamente nada y tejerlo con un hilado totalmente distinto. Y esto es un poquito para que también nosotros entendamos por qué cuando estamos recién empezando en los amigurumis, a mí me pasó que me frustraba mucho el saber que el patrón de la diseñadora decía, por ejemplo, que quedaba en un tamaño y luego a mí me resultaba de un tamaño totalmente distinto. Entonces yo decía, ¿qué habré hecho mal? Yo juraba que yo estaba haciendo algo que no correspondía, pero era mi ignorancia y la verdad es que eso nadie te lo enseña. De que si uno lo teje con una tensión distinta, la tensión es la que uno ejerce al ir tejiendo con el ganchillo y el hilo, qué tan apretado o suelto te quede el tejido, va a tomar un tamaño distinto que a otra persona que lo teje con otro tipo de tensión. Es más, siempre recomiendan que cuando uno empieza a tejer una parte, por ejemplo, de un amigurumi, supongamos que estamos tejiendo la cabeza de un muñeco, lo ideal es que no nos paremos a mitad de la cabeza. Por ejemplo, a la mitad vamos tejiendo, llevamos 20 vueltas, no sé, nos quedan 20 vueltas. No nos paremos y luego vayamos a hacer algo y luego lo retomamos más tarde, porque no lo vamos a tejer con la misma tensión que lo estábamos tejiendo al principio. Creo que eso pasa de todas maneras cuando uno está recién empezando. Me imagino que con el correr del tiempo, la gente que ya maneja su tensión siempre igual, no les pasa tanto, ¿ya? Pero sí, yo pondría ahí mucho ojo a que cuando estén tejiendo, por ejemplo, un brazo también, tejan los dos enseguida. Luego, si van a tejer las dos piernas enseguida. Y si van a tejer la cabeza, que la terminen, ¿ya? Para que así les quede también, que no se vean estas diferencias de puntadas de una parte, ¿cierto?, de el amigurumi, y que se vea una parte más floja y otra parte más apretada en cuanto al punto. Esa es una diferencia. La otra diferencia es también en el tipo de punto que uno teje. Hay gente que teje con, hay tres tipos de puntadas, por lo menos que yo conozca. Si hay más, por favor, déjenmelo saber ahí. No soy experta en amigurumis ni en tejido. Empecé hace muy poco, así que yo les voy contando en base a lo que yo he ido aprendiendo, ¿ya? Pero tengo entendido que hay tres: el X, el V y el falso X, ¿ya? El X, tengo entendido que es el que queda más apretado, el V queda más suelto y el falso X es una mezcla de los dos. O sea, ni muy apretado ni muy suelto, que es con el cual yo estoy tejiendo. Eso hace que obviamente una pieza de amigurumi tejida con una puntada X quede muy distinta a una puntada tejida con V y a una puntada tejida con falso X. Por eso hay diseñadoras que recomiendan, me pasó, primera vez que me pasa con una tejedora, por eso es muy bueno aprender también de los patrones pago, porque a veces estas cosas no las enseñan lamentablemente en los tutoriales gratis. Yo he aprendido cosas solamente que han ido de la mano, lamentablemente, de algunos proyectos pagos.
Me pasó con una diseñadora que yo venía tejiendo muchos patrones eh, con ropa, digamos, donde una de las sugerencias era cambiar de ganchillo eh, para la ropa, un ganchillo un poco más alto. También eso lo recomiendan para el pelo, ¿ya? Pero me encontré con una diseñadora que daba otra opción y la encontré fascinante porque cuando uno está recién empezando a veces no tiene la opción para comprar más de un ganchillo y a lo mejor uno tiene el clásico ganchillo, sobre todo cuando uno quiere recién empezar también. Y la verdad es que ya cuando te dicen un patrón tienes que tejerlo con otro ganchillo, con otro número, uno se frustra porque dice, chuta, no lo voy a poder tejer porque no tengo ese número. Y me pasó con un proyecto que había comprado de una diseñadora donde te pedía 3 tipos de ganchillo. Y yo tenía uno solo, un número, y estaba esperando que tuviera plata para poder comprar los otros ganchillos con la otra numeración para poder tejer. Bueno, paréntesis, hasta la fecha todavía no tejo ese patrón. Tengo los ganchillos, pero no he tejido. Cierro paréntesis. Bueno, en fin. Entonces, esta diseñadora daba la sugerencia de tejer la ropa con un cambio de punto para que quede más grande al momento de colocarlo. En vez de tejer con un ganchillo, ella decía que en vez de estar cambiando el ganchillo, ella lo que hace es que su labor, el cuerpo base, lo teje con el punto X y o falso X, ya no recuerdo, pero por ejemplo para tejerle la ropa sugería que se tejera con el punto V para que quedara la ropa más suelta. Entonces me encantó. Lo que sí, cuando uno lleva, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando lleva uno un tiempo tejiendo con una puntada, que en mi caso yo empecé tejiendo con el X, ahora me cambié al falso X, ya estoy acostumbrada. Cada vez que tenía que tejer la polera de esta prenda, digamos, de este amigurumi, me pasaba que se me olvidaba y hacía el punto falso X y después me entraba en así como pensar y ay, ¿verdad? Que era que con V, así que desarmaba y tejía con V. Me pasó un par de veces, por lo tanto hay que estar muy concentrada porque a mí se me hizo complicado un poquito, pero era porque aparte la polera no solamente le tenía que cambiar la puntada con la que yo venía acostumbrada tejiendo, sino que además tenía cambios de colores. Entonces, y tenía cambios de colores y cambio de puntada, de punto, no de puntada, de punto. Entonces habían 3 cosas dentro tenía una dificultad, digamos, la polera, tenía una mayor dificultad. Porque dentro de una vuelta habían puntos bajos, puntos medio altos, o vareta creo que le llaman también. Entonces tenías que estar pendiente que el punto, que el color, que el tipo de punto. Entonces era todo un mejunje más o menos. Así que, pero bueno. Y bueno, en la tercera razón de por qué también un amigurumi puede variar en el tamaño utilizando un patrón es la que vamos a hablar el día de hoy. Es el, digamos, grosor del hilado. Miren, yo les voy a comentar un poquitito mientras les muestro ahí en pantalla mi muñeca. Miren qué linda, sí, es hermosa. Yo me estoy preparando para una feria que va a ser en septiembre. Ustedes dirán, bueno, me estoy preparando desde junio. Pero ustedes pensarán, chuta, ¿y por qué tanta antelación? Bueno, una, porque yo el 80% de mi día me dedico a coser. Ya las que me siguen desde mucho tiempo saben que tengo un canal de YouTube también de costura, donde me dedico a dar clases de muñecas de trapo. Yo vivo de eso. Todavía no vivo del ganchillo, pero quiero ir a una feria en septiembre que vaya con la temática, o sea, que vaya con materiales de amigurumis, muñecos tejidos y muñecos hechos de trapo. Y
con la temática de hongos, una gran parte de ella, porque hay que postular. Yo todavía no sé si voy a quedar en esa feria. Tengo fe. Pero quiero ir con la temática de honguitos porque vivo en la región de Los Ríos, en Valdivia, se llama la selva valdiviana. Vivo en pleno campo, pero donde vivo, mi terreno es selvático. Y se ven muchos hongos. Entonces, inspirado en los honguitos, es que he querido tejer toda en esa línea. Y compré este patrón que es de Green Frog, creo que es, aquí se los voy a dejar de todas maneras. Y este patrón, les voy a decir al tiro cuánto me salió. Espérenme, ¿dónde lo tengo? 5,94. Aquí les dejo el valor, $5,94. Y lo compré en Etsy. Y la encuentran en Etsy como Green Frog. ¿Ya? Tiene proyectos muy, muy lindos, el chenil sobre todo. Así que para las que les gusta esa temática y andan buscando proyectos totalmente distintos, digamos, están ideales para tejer. Yo empecé tejiendo este tamaño. La verdad que la quise hacer compré exclusivamente el hilado porque es muy difícil acá en Valdivia encontrar hilado de chenil grueso. La mayoría que llegan en distintos colores es más delgado, ¿ya? Por lo tanto, encontré de la marca, ¿ya? Esta la tejí con toda la marca Orquídea. Ahí está, la marca Orquídea, que son, ya les digo, son 100 gramos en 120 metros, ¿ya? Y lo tejí con un ganchillo. No tenía un ganchillo, o sea, miren, años atrás, cuando yo recién empecé con las manualidades, empecé tejiendo cortinas, tapetes y esas cosas, así que tenía muchos ganchillos de este tipo que no son ergonómicos, así como esto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no tenía un grosor para este tipo de hilado y me dio lata porque tener que comprar un ganchillo exclusivamente para esto, porque la verdad es que no sé si voy a tejer tantos diseños así de grandes. Por lo tanto, para tejer de vez en cuando, me venía bien utilizar lo que tenía. Tengo muchísimos ganchillos de distintos grosores, pero de este estilo, ¿ya? Así como más antiguo. En esa época no existían los ergonómicos, así que se agradece porque estuve tejiendo esta muñeca con este y me dolía este dedo de aquí porque yo tejo tipo cuchilla y me quedaba, no sé, al tejer como que rozaba, no sé qué parte del dedo, pero algo rozaba en mi dedo al tejer y que quedé con este dedo muy adolorido. Así que me demoré 2 días, más o menos unas 14 horas, porque tejía en las tardes. Así que más o menos en 2 días lo saqué. Si bien es cierto, son 2 días, pero para una muñeca así de grande está súper bien, yo creo, por el tiempo, porque si yo lo hubiese tejido con un hilo, me hubiese demorado más de una semana. Con un hilo típico de los que yo tejo, que son de algodón, lo hubiera tejido en más tiempo. Por lo tanto, encontré que en poco tiempo queda genial. Se le sale el gorro porque yo no lo tengo pegado, creo que lo voy a pegar, pero me encanta que también se le pueda sacar ahí el gorrito. Ahí se los voy a mostrar cómo es su cabecita, por detrás, su pelito. Lo que sí, en el patrón, en cuanto al patrón, tuve que modificarle un poco el gorro porque cuando lo empecé a tejer quedaba bastante grande. Y me pasó con todos los tamaños. Es porque el diseño del gorro es grande, ya queda bastante más grande puesto. A mí en lo personal yo quería que quedara un poquito más ajustado, no quería que quedara tan grande. Siento que al achicarlo quedó un poquito más chico de lo que debía haber quedado. Pero igualmente la amé. De hecho no la voy a vender. La voy a dejar como adorno en mi stand porque siempre las cosas grandes, si yo tuviera que cobrar, igual se cobraría muchísimo más caro que obviamente que un amigurumi más chiquitito. Pero creo que lo sería bastante para que llame la atención. Yo les he dicho que en los stands siempre hay que tener un proyecto grande
para que de lejos llame la atención y la gente decida ir a ver tu stand. Y porque los grandes, al ocupar más hilado también y al ocupar más tiempo, también uno cobra un poco más y no sé si la gente está dispuesta a pagar. De todas maneras, igual me lo pueden mandar a pedir, yo lo puedo tejer a pedido y si me pagan, yo creo que ningún problema. ¿Y por qué no vendería exclusivamente este? Porque tiene un pequeño problema. Mira, la cabeza se tiende igual a ir un poquito hacia adelante y hacia atrás porque obviamente la cabeza es más grande que el cuerpo y el gorro, digamos, suma más peso. La muñeca me quedó, te voy a decir de cuánto, con el gorro puesto, me quedó de 33 centímetros. Igual, para ciertos amigurumis no es tan grande, pero yo que estoy acostumbrada a hacer amigurumis más pequeños, esto ha sido lo más grande que he tejido. Así que para mí es grande. Yo sé que hay gente que teje muchísimo más y que está acostumbrada a tejer amigurumis grandes. Pero entiéndanme, yo que tejo amigurumis más chicos, esto se me hace una enormidad. Bueno, como les comentaba, ella te enseña a tejer un tubo que va dentro del cuello, que va tejido y después se le coloca dentro de ese tubo alambre. Yo lo hice tal cual como dijo la diseñadora, pero al momento de incorporarlo me di cuenta que queda bastante corto. Porque para que tome firmeza en la cabeza debería quedar mitad cuerpo y mitad cabeza para que sostenga toda la cabeza y también parte del cuerpo. Si yo dejo el tubo muy arriba, la verdad es que me queda poco espacio abajo, igual se me va a tender a ir un poco la cabeza. Y si obviamente lo dejo más abajo, con mayor razón. Entonces, ya aprendí la lección. Les voy a dejar aquí el diseño original. Me encantó los colores, traté de hacerlo lo más parecido a los colores del original porque me gustó, excepto el tema de la bolsita, que la hice en el mismo color del gorro y encuentro que queda bastante bien porque combina muy bien, resalta más que con el tono café. En cuanto al pelo, no tenía este mismo color en este hilado, por lo tanto lo que tuve que hacer es ocupar dos hilados que tenía más delgados y unirlos, dos madejas para tejerle el pelo y me resultó bastante bien. Lo que sí, como les digo, al momento de tener que cobrar, tendré que cobrar doble por esa parte del pelo, digamos. Así que la parte de la carita, ella lo teje con un hilo más delgado, con un hilado de algodón, pero yo no tenía los colores exactos en hilado, o sea, eso yo lo que creía. Entonces consideré que para el grosor de la cara, el grande de la cara, quedaría bien si lo tejía, lo hacía los bordes, todo lo que es los bordados con el mismo chenil. Y lo hice y la verdad que no quedó mal, quedó bastante bien. Ahí se los voy a dejar para que lo aprecien. Me gusta, igual quedó bastante bien. Me encantó, yo lo amo, lo amo. Mi hija se enamoró de ella, se enamoró. Bueno, esos son como los detalles de esto. Como les dije, con qué lo tejí ya están claras. Y bueno, los colores, como también les dije, acá no llegan todos los colores, por lo tanto no llegaba color café, por lo tanto por eso opté por el color café, pero en un hilado más delgado. Yo les comenté al principio de que me estaba preparando y por qué razón no estoy tejiendo tanto, porque bueno, como les decía, yo me dedico más que nada a coser y por lo tanto tengo poco tiempo, pocos márgenes de tiempo para hacer esta. Me tomé 2 días y casi no cosí cuando estuve tejiéndola porque quería terminarla. Y claro, cuando la terminé, yo dije, wow, quedó bastante grande. No pensé que iba a quedar tan grande, debo reconocerlo. Y dije, bueno, va a ser difícil que la venda, así que la voy a dejar para adornar, como les dije. Y en ese caso dije, ya, ahora sí voy a hacer unas para vender, pero en tamaño más chico. Y por eso empecé a jugar con los tamaños y por eso hice de todos los tamaños. Pero, o sea, no de todos los tamaños, pero hice 3 versiones. Vamos con la segunda versión. Y es esta. Miren qué linda. Miren la diferencia entre una y la otra. Espérenme, ahí. Ay, aquí está como se le sale el gorro. Ahí.
¿Ven la diferencia? Esta está pero espectacular para vender. Yo creo que esta se va a vender muy bien. Quiero hacer muchas de estas, pero ya no me quedé con el hilo, así que tengo que comprar esta. Me quedó de 21 centímetros. Me encantó. Si bien es cierto, no tenía el mismo color de hilo del cuerpo de esta, que me encanta más este tono, pero siento que tampoco quedó mal en este color. Un café como más clarito, pero no es el color habano, que es como el colorcito que yo le digo habano. Y el gorrito del grande está tejido con un color, un rojo más oscuro, y este es como un rojo más vivo. Así que, pero igual me encantó. El color piel también totalmente distinto al color piel del grande. Este es como un color piel más durazno, y este es como un poquito más oscurito. Si se fijan ahí la diferencia, pero igualmente si yo lo veo por separado, igual quedó, pero difícil. Me encantó. Aparte que ya con los detalles de lo del cuellito, aquí ya lo mejoré bastante, ya el cuello no se va para adelante, quedó bastante firme, y el tamaño, como les digo, está pero ideal para vender. Hice primero esta, y pensando en que no tenía un hilo que se pareciera, o sea, pensando en que este color se parecía bastante al color del pelo, después me di cuenta que no quedaron igual. No se ve mal el color, más clarito, pero luego tenía un color en versión de hilo, de algodón, porque esta sí le tejí la carita, los detalles del bordado con hilo, ¿ya? Esta sí la hice con un color más parecido al color del pelo, así que quedó... Las dos versiones quedaron bastante lindas, me encantaron. Miren, miren, las dos están tejidas igual, tienen una pequeña diferencia. Esta como que quedó la nariz un poquito más hacia abajo, la cara utilizando los mismos puntos y todo. Las tasquillas igual quedaron totalmente distintas, pero yo las amo igual. Siempre siento que el hecho de que no nos queden dos piezas totalmente iguales hace que justamente la gente los aprecie más, porque sabe que están hechas a mano y no está hecha por una máquina. Así que me gustan. Con esas diferencias la amé. Estoy queriendo la idea de probar con otros colores del hilo. En color quizás puede ser también quizás el traje en rojo o blanco, y cambiándole el color de la bolsita. No sé, ¿les gusta a ustedes en este color? Así tal cual. ¿Qué piensan? Ay, es que las amo. Esta está tejida con, ya les voy a decir, con dos tipos de chenil. Está tejido con Ucril de Happy Soft, que aquí tengo una madeja, pero que es de otro color, porque yo les dije, ya me quedé sin hilo. Y está también también chenil del mismo grosor de Ucril, que es Reginela, que hay colores que hay de una y hay colores que hay de otra. Y lo otro es que esta trae 100 gramos el Ucril, y el Reginela trae 50 gramos. Entonces conviene más esta. Pero como les digo, hay colores que hay en Ucril y hay colores que hay en chenil. Por ejemplo, en Ucril está el rojo, por lo tanto utilicé el rojo en Ucril. Y en chenil, por ejemplo, estaba el color que no es blanco, que es con color como blanco invierno, una cosa así. Así que fui mezclando los dos tonos, ¿ya? Pero el grosor es exactamente el mismo, ¿ya? Se ve como un poquito más grueso aquí, de repente, depende cómo uno lo tome, el amarillo, a ver si... Pero al momento de tejer se ve bastante pareja el tejido, ¿ya? Así que bueno, ¿qué les parece? En este tamaño, yo las amé. Como les digo, las quiero hacer en más... quiero hacer más de estas, porque yo creo que estas sí se venderían bastante bien. Y bueno, hice una tercera versión porque a mí, cuando yo empecé con los amigurumis, empecé con el hilo de algodón. Yo, la mayoría de mis amigurumis, que están, sobre todo los que están por ahí atrás, están hechos de el hilado
de revés derecho, que es un hilado grosor fingering, que es un hilado delgadito. De hecho, me pasó que estuve tejiendo mucho con chenil últimamente, y cuando he cambiado al hilado este de algodón, se me hizo una eternidad el tejido. Y yo estaba acostumbrada a tejer con este hilado. Pero, ¿por qué opté por el chenil? Porque se teje más rápido, se puede cobrar más barato. A mí el chenil, aquí en Chile, en donde vivo, en mi localidad, me sale 2100 la madeja de 100 gramos, y el de cotón me sale 3200 en la tienda Revés Derecho, que es la tienda que vende el hilado, digamos, esta línea, la línea cotón. Entonces, en valor, también me sale más barato el chenil, ¿ya? Y es porque yo ocupo en hilado. Si yo los comparo con este hilado, me sale más barato el chenil. Yo sé que en algunas partes el chenil es más caro que el hilado, pero dependiendo del hilado. Pero aquí, donde yo en Valdivia encuentro más colores, más gamas de colores, es en este hilado, y por lo tanto es con este hilado con el que tejo la mayoría de mis amigurumis que decido tejer con hilo, ¿ya? Entonces hice mi versión pequeñita. Miren, vamos a mostrarle la versión grande, cómo se ve al lado. La versión mini, mini, miren. Este me quedó de, ya les digo el tamaño, de 12 centímetros. De 12 centímetros, miren al lado de la, también muy pequeñito se ve al lado de la medianita. Pero también pienso tejer algunos de este. Lo que sí, en el gorro tuve varias dificultades. Yo no sé por qué, pero con los 3 proyectos con el gorro tuve que vérmelas un poquito más ahí complicado, porque el gorro, como les digo, en el patrón aparece como que fuera más grande, y yo encontraba que le quedaba nadando el gorro y se veía muy mal para mi gusto. Entonces lo quise achicar, y claro, el chenil no fue tan complicado, pero aquí en el algodón sí me complicó, porque yo lo achicaba y seguía quedando grande. Entonces lo achiqué más, y al achicarlo, creo que al darle las disminuciones hizo que me quedara, y yo no me di cuenta, estas partes como que estuvieran separadas y no se ve redondeado. No sé si me entiendan. Y no me gustó mucho eso. Pero igualmente se ve muy lindo. Creo que le haría unas corridas más al gorrito y lo mejoraría un poquito. Y los ojitos yo apliqué unos ojos más grandes para este tamaño, que lo que se veía en el patrón, porque en el patrón igual aparece tejido con este hilado y con el hilado de chenil, o sea, como que da las dos opciones, como tejido de algodón, pero creo que no era un grosor fingering, porque la diferencia entre uno y otro no era tanta. Pero me gustó también este tamaño así mini, así tipo pocket, así chiquitito, nunca tanto como quizás para llaverito, pero sí la versión pequeñita. Lo que sí es que si tuviera que cobrar me da la complicación, porque este, que es más chico, quizás salga más caro. No he sacado los valores en comparación a este, que es más grande. Y claro, la gente quizás va a preferir, obviamente, que el más grande, si es que está más barato, porque pensarán, más barato, más grande, para pensar que conviene más. Pero es porque este lleva más trabajo, y obviamente que está tejido con un hilo más caro. Y bueno, cuéntenme aquí ustedes qué versión les gustó más. Espérenme, voy a colocarle el gorrito a este. Si les gustó la versión grande, si les gustó la versión mediana en chenil, o si les gustó la versión mini con el... Se me sale el gorro, no puedo tomarle las 3 puntas. O la versión ahí, pequeñita,
ahí. Una versión pequeñita en hilado. Estaba pensando en hacer la versión en hilado doble con este hilo para ver en qué tamaño me queda. Pero como estoy corta de tiempo, creo que lo voy a hacer, pero más adelante cuando no tenga, ya haya pasado la feria, y voy a probar para tener los 4 tamaños, 2 en hilo, para la gente que lo quiera tejer un poquito más grueso y que está acostumbrada a tejer con hilo de, digamos, de hilo de algodón o con acrílico, o para la gente ya que teje con chenil, ya tienen las dos versiones, las dos opciones, si lo quieren grande o pequeño. Lo que sí que voy a pegarle, yo creo que el gorro, porque me carga que se me ande saliendo. Pero bueno, díganme qué les gustó a ustedes para saber. A mí, yo me quedo con esta versión, la versión mediana. Me encantó el tamaño, me encantó, a pesar que la grande igual me gustó por lo llamativo que puede ser, pero esta está excelente, incluso para vender, un buen tamaño, creo que no es muy chica ni muy grande. Esa es cuando le dan las alternativas, 3 alternativas, siempre uno se queda con la mitad, ni muy caro ni muy barato. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, en fin. Bueno, hasta aquí entonces llegamos al video del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad el saber también de que un amigurumi puede cambiar el tamaño utilizando un mismo patrón en todas estas variantes que yo le comenté. En esta ocasión pudieron ver una variante con un hilo distinto, pero en algún momento les voy a traer una diferencia, cómo se verían un proyecto con distintos tipos de puntada, para que también vean la diferencia que puede dar, ¿cierto? Distintos tipos de puntos. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.